Decía que una curiosidad para los profesores Garay y Espitia es que en muchos escenarios en los últimos meses oigo a mucha gente hacer la referencia del trabajo de Garay y Espitia. Y la gente los cita y los consulta y los defiende y otros los controvierten. Es una especie de mundo secreto o alternativo de otra dimensión que quisiera entender cómo logran las editoriales, y lo digo por mi propia experiencia, que la gente que usa los libros, que los cita, que los necesita, los difunda y luego los compre. Y más ahora en esta pandemia donde el mundo editorial enfrenta otra crisis a las que ya tenían. Lo digo porque quienes todavía leemos, creemos que solamente a través de compartir libros y estudios como los que ustedes generosamente han producido en estos meses, puede uno aprender y construir colectivamente. Y qué bueno que pudiéramos ayudar a difundir estos pensamientos. Iván lo ha hecho mucho, Iván Marulanda. También recuerdo a Cecilia López, muy entusiasmada con el trabajo de ustedes. Pero son muchas las personas que los mencionan. Yo quiero agradecerles, además porque nos estimulan a volver a leer y a revisar. Y decía Carlos ahora que si teníamos una visión multifacética, no se me ocurre cómo, porque digamos que de título más orgulloso que tiene que ver, el único link que se me ocurre con este libro y con la historia personal, yo soy orgullosamente hijo y nieto de campesinos. Mi abuelo era un campesino liberal, lo mataron en El Palo, en Caloto, en el Cauca, un año después de la muerte de Gaitán, y por supuesto esa familia campesina se desplazó a Bogotá como millones, que hicieron parte de los cinturones de miseria, de este crecimiento de las ciudades, que hoy hacen parte de esa población vulnerable que la renta básica propuesta como uno de los elementos de los 8 temas del libro pretende aliviar. Son esas muchedumbres expulsadas por 50, 60, 70 años de violencia y de desarraigo las que hoy sufren y padecen las condiciones del desamparo evidenciadas por esta epidemia, pero que ahí han estado siempre. Yo hace unos minutos, porque esta vida virtual nos ha descubierto cosas asombrosas. Una de ellas es que trabajamos más que antes. A las 8 de la mañana tuvimos, no me he parado de esta silla desde las 8, les quiero compartir, tuvimos un foro con la Konrad Adenauer sobre el sistema penal acusatorio. Arrancamos luego con la comisión primera, con los alcaldes y gobernadores a propósito de la crisis. No ha terminado ese foro y mi compañero Wilson Arias me hizo el favor de avisarme que ya eran las 5 de la tarde y estaré acompañándolos mientras preparamos ahora la presencia en otro foro de opinión que empieza en un par de horas. Pero esa historia, digamos que es la historia de millones, de cómo se origina la población vulnerable, nos sirve para recordar que no de ahora, sino de siempre, esta ha sido una sociedad muy inequitativa, una sociedad de gente que acumuló el capital a sangre y fuego con ejércitos privados desde el siglo XIX y que hoy, 150 años después, otra vez ejércitos privados, esta vez de gamonalatos narcoparamilitares, por lo menos en 16 regiones de Colombia, concentran el poder en las regiones, lo endosan a poderes nacionales, eligen presidentes y, por supuesto, determinan un modelo que si alguien quisiera llamar con viejas palabras, podría llamarlo el del capitalismo sangriento, verdaderamente. Este sí que es literalmente capitalismo salvaje, sangriento. Bueno, cuando se quita la cobija y se ve el paciente lleno de heridas y de úlceras, que es esta sociedad colombiana inequitativa, entonces acuden los que saben, como el profesor Garay y el profesor Espitia, a decir: hagamos medidas de emergencia, aliviemos estas heridas. Y yo sobre ellas solo me atrevo a hacer algunos comentarios. Y es que es eso, las medidas de emergencia. Ustedes inclusive lo mencionan y se proponen con cierta timidez lo que llamaron una versión no universal
realista y temporal. Para estos 90 días hicieron los cálculos que nos compartieron, de si se trataba de 3 millones de personas, costaría 2.6 billones, pero que si nos atrevíamos a que fueran 13 millones de colombianos, podríamos llegar a 8 billones de costo, y nosotros, inspirados en Iván Marulanda, fuimos aún más atrevidos, y entonces ayer le dijimos al país que esto debería beneficiar a 9 millones de hogares, o a casi 30 millones de colombianos, con un costo de 23 billones. Para provocar a los dueños del capital, que por supuesto gritan de dónde saldrá el dinero. Yo en un debate, olvidé un debate que tuve sobre este tema hoy al mediodía, con una periodista conocida que se llama Camila Zuluaga, ya había un economista, Alberto Veregas, creo, argentino, que decía que esto de la renta básica pues era un adefesio de los vagos que quieren meterle el bolsillo al otro, literalmente, y que por supuesto pretenden que con lo que se merece el que trabajó sobreviva el que no se merece el recurso, y que por supuesto eso era absolutamente insostenible. Hizo además una figura verbal diciendo que lo que nosotros llamábamos justicia social, pues eso no existía, porque era una obviedad, porque no hay justicia mineral ni justicia animal, y que toda la justicia es social, y que ese era un adefesio para sacarle la plata del bolsillo a los que sí la han producido. Claro, esta persona, que es un buen vocero de este pensamiento de derecha, de defensa del statu quo, del capital, del que todo lo tiene y no quiere compartirlo, se olvida de que hay un mínimo de derecho a la vida, es decir, a sobrevivir, a que considera que los seres humanos tienen ese derecho, y que tiene alguna justificación el Estado de Derecho, que es ese constructo teórico que nos inventamos, que ese Estado le garantice a la gente esa supervivencia. Sobre todo porque ese Estado le garantiza a los demás todo lo demás, de suerte que tendremos una ardua tarea para defender ese derecho a la supervivencia de las personas. Pero ustedes son más provocadores, porque por supuesto yo no estoy pensando desde que los leí temporales, sino en lo que ustedes alcanzan a esbozar como un Estado social post-benefactor. La crisis de la democracia liberal era evidente antes del COVID. Esa utopía que hemos dicho parecía ser la última que sobrevivió después de que en el siglo XX se supone que habían desaparecido las otras dos grandes utopías, la del nazismo y la del comunismo, para que quedara la demoliberal sobreviviente y triunfadora y proclamada por Fukuyama como el fin de la historia. Pero creo que nos habíamos equivocado, primero porque la utopía demoliberal empezó a ser por su naturaleza crisis, como lo ofrece todo en razón de su naturaleza libertaria y por supuesto democrática, genera todas las insatisfacciones posibles, y ya teníamos muchas dificultades, tanto con el modelo económico que devino en el modelo neoliberal y acumulador, como con el modelo de la representación política, que dejó muchas minorías afuera y muchas insatisfacciones. Pero además a esa crisis se sumó que los dos zombies que habían muerto el siglo XX pues resucitaron, tanto el zombie del autoritarismo fascista, que ahora por supuesto con mucho éxito para nuestro terror ocupa cada vez más espacio en las democracias, como la otra utopía que seguramente también quedó mal enterrada, que era la utopía, digamos, del comunismo real. Ahora hay quien ante este desespero vuelve a proponerla. Y nosotros defendemos la utopía demoliberal. Nosotros creemos en un modelo socialdemócrata, nosotros creemos en un modelo en que se respeten las libertades, no creemos en la dictadura ni del partido único, ni del partido comunista único, ni del partido nazi único, ni del centro democrático único. Y nosotros estamos caminando hacia un gran riesgo democrático. Termino esta apretada opinión diciéndoles que tenemos que avanzar, como ustedes lo proponen, hacia una nueva sociedad más solidaria, donde se respeten esas libertades, donde superemos a ver cosas que no nos habíamos puesto a pensar. Superamos el racismo, quizá el clasismo conceptualmente, pero no el especiecismo. Nos consideramos la especie superior a todas y depredamos como nadie el planeta, como lo recordó Yuval Noah en su primer texto de Sapiens. Nosotros tenemos que hacer lo posible para convivir con las demás especies, y eso también es una sociedad más solidaria. ¿Cómo hacerlo?
les tengo una buena noticia y una mala noticia. La mala noticia es que no será en los próximos 2 años. Este gobierno colombiano, donde todos estamos hoy sometidos, ha concentrado el poder muchísimo. El poder lo combina con el hambre que genera la pandemia y la desigualdad crónica para llegar como el dadivoso que regala los subsidios en ese modelo focalizado y por tanto no les interesa para nada que la renta básica o el ingreso básico, siquiera que el Estado sea generador de ingresos a través de empleos generados por el Estado, por ejemplo. Eso no les interesa porque se convierte en un derecho universal. Ellos quieren es que la gente tenga hambre para poder mantener el sistema clientelar que les es muy efectivo electoralmente. De manera que no va a ocurrir, y a eso le combinan, por supuesto, los ataques a un proceso de paz y a un acuerdo que tuve el honor yo también de firmar y que les permite reinventar el enemigo. La buena noticia es que estos procesos vamos a sacarlos adelante, los vamos a hacer, porque a esas fuerzas de derecha las vamos a derrotar. Y las vamos a derrotar gracias a que hemos tomado ya la decisión hace mucho rato de estar unidos para salvar esas libertades, pero también gracias a ustedes, profesores Espitia y Garay, porque ustedes nos alimentan, nos dan el sustento teórico, la razón, y sigan escribiendo. Yo espero, seguramente ya lo tienen listo y a lo mejor ya está impreso en la editorial Desde Abajo, yo no lo he conocido, el siguiente tomo o el siguiente libro que ya no sea las medidas temporales de emergencia, sino las medidas definitivas, que tengan vocación de permanencia para un ingreso básico universal atado a la generación de empleo por parte del Estado y la reforma estructural, equitativa, económica necesaria para poder darle fuentes permanentes a esa medida equitativa. Esperamos ese libro para devorarlo y para ayudar como obreros que somos del quehacer político a construir el espacio para que sus ideas tengan lugar más allá de los anaqueles y más allá del espacio virtual en la realidad social de una nueva Colombia más solidaria. Muchas gracias a todos.